Clasificación A. Apto para todo público. Salud en su hogar, programa enfocado al tratamiento y prevención de las enfermedades en las diferentes especialidades médicas, como ginecología, obstetricia, cardiología, oncología, traumatología, pediatría, neonatología, gastroenterología, medicina ocupacional, ecosonografía, cirugía y demás especialidades médicas, con la conducción del doctor Patricio Barzallo. Salud en su hogar. ¿Qué tal, amigos? Un gusto nuevamente de estar con ustedes en su programa de Salud en su Hogar. La invitación para que nos acompañen todos los días miércoles a las 12 del día y también pues en el reprise los días sábados a la misma hora. El día de hoy vamos a tocar algún tema relacionado con el parto, la atención del mismo y algunas especificaciones sobre el trabajo activo del parto fundamentalmente. Recuerden que ustedes nos pueden seguir en vivo y en directo a través de Telesucesos, canal 29 y también en canal 73 en cable. También pueden ustedes seguirnos en las redes sociales, en el Facebook del canal Telesucesos Quito y Telesalud. Todas las presentaciones pueden revisarlas también a nivel de YouTube. Así es que, pues, bienvenidos, bienvenidas con este tema sobre la atención del parto, que es una preocupación específica no solamente de la mujer, sino de la familia. Todos están esperando el momento más oportuno para poder entrar en esta interrelación familiar realmente, que es el advenimiento de un nuevo ser, el advenimiento de un nuevo miembro de la familia que está pues determinado a través del parto, especialmente cuando es el parto normal. Muchas personas nos han preguntado sobre la importancia del mismo. Sí, realmente es muy importante pues el tener la posibilidad de un parto totalmente normal o conocido desde el punto de vista médico como parto eutóxico. Realmente todos los médicos y también las pacientes esperarán en algún momento dado pues que sea el parto, un parto eutóxico, es decir, un parto normal. Muy pocas mujeres pues aspiran a tener un parto por cesárea. El parto por cesárea, que está obviamente restringido a cierto tipo de pacientes en las cuales pues no será posible el parto eutóxico o parto normal. Cuando se ha producido pues en las primeras contracciones uterinas, lo que hay que evidenciar es realmente si es que es una verdadera labor de parto o si es que es una amenaza de parto. Realmente cuando las contracciones uterinas están siendo o presentándose regularmente, cuando hay aumento de la intensidad de las mismas y cuando hay acortamiento del tiempo de presentación, pues estamos posiblemente ante un parto real. Vamos a hablar y a comentar sobre algunas cosas muy importantes del parto normal para que ustedes puedan en algún momento dado pues ponerlas en práctica, este tipo de conocimientos sobre el parto normal. En primer lugar, digámoslo así, que el parto normal se da cuando la paciente ha llegado a su término dentro de la gestación, es decir, cuando ha cumplido las 40 semanas más o menos 2 o los 280 días de evolución de su embarazo. Recuerden que nosotros nos estamos refiriendo a semanas de gestación, aquellas semanas que se cuentan desde el primer día de su última menstruación. De allí que realmente son 9 meses calendario, pero en la práctica son 10 meses lunares. La connotación o la determinación del parto a término en cuanto a semanas es cuando ha cumplido aproximadamente 40 semanas. Y digo aproximadamente porque se da un término de más o menos 2, hoy realmente se acepta desde las 38 semanas hasta las 41 semanas, es decir, 2 semanas antes y hasta 1 semana después de la fecha probable del parto, calculada a partir, insisto, de la fecha de la última menstruación. Esto es lo que nosotros denominamos las semanas de gestación. Cuando se ha producido esto, pues múltiples factores intrínsecos, desde el punto de vista hormonal y mecánicos, etcétera, pues hacen que se produzca o se desencadene la labor verdadera del parto.
Esta tiene algunas connotaciones y es lo que denominamos pues las etapas o el parto activo. Así es que vamos a ver dentro de esto lo que se denomina el trabajo de parto activo. ¿Cuándo? Cuando se dan las contracciones uterinas o dolores de parto que van generalmente desde la región lumbar hacia el abdomen. Aquí existen algunos cambios importantes que empiezan a presentarse. La longitud normal, aproximadamente de 2 centímetros del cuello uterino a 5 centímetros realmente, con las contracciones va disminuyendo este grosor dentro del canal endocervical y es lo que se denomina pues el borramiento. Cuando se dan las contracciones uterinas, este cuello uterino que va, como les decíamos, de 2, 3 hasta 5 centímetros, a veces de longitud, como ven en la primera gráfica hacia la parte superior, va borrándose, va disminuyendo, se va haciendo cada vez más delgado hasta que prácticamente constituye una mínima expresión del grosor del cuello uterino. Esto es lo que se denomina el borramiento del cuello uterino. Entonces, esto se determina o se da porque van presentándose realmente las contracciones uterinas y va produciéndose esta disminución del cuello uterino. Cuando su médico entonces dice que en el trabajo del parto existe un borramiento, esto significa de que ha cambiado la longitud del cuello uterino y está cambiado porque se han producido contracciones uterinas a nivel del cuerpo del útero que van borrando este cuello uterino. También pues la presentación, especialmente cuando la presentación es cefálica, hace o coadyuva para que este cuello uterino vaya evolucionando y vaya disminuyendo en su tamaño. Mientras va disminuyendo el tamaño, mientras se va borrando el cuello uterino, se va produciendo también concomitantemente una dilatación paulatinamente. Esta dilatación que en inicio, en la primera parte del parto, es relativamente lenta, aproximadamente entre 1 y 1.5 centímetros por hora, pues va produciéndose de 1, 2, 3, 4, etc. Una vez que se ha producido la primera o los primeros signos de borramiento y dilatación, va a producirse la eliminación de un moco denso, a veces un moquito con unas listas de sangre, con un poquito de sangre, que es lo que se denomina la eliminación del tapón mucoso. Una vez que se ha eliminado el tapón mucoso, pues es más evidente la dilatación. Paulatinamente, de forma igual, el médico evaluará pues cada cierto tiempo, dependiendo de los protocolos que se tengan, generalmente cada 1 o cada 2 horas va evaluándose, se va haciendo un partograma, ¿no? Y determinando pues la dilatación, el borramiento y las contracciones uterinas, la calidad de las mismas en donde va avanzando pues el parto. Mientras se produce todo esto, pues se dan unos movimientos que se denominan los movimientos cardinales en el parto. Esto significa de que el parto va avanzando cuando se ha producido el encajamiento, es decir, se ha colocado la cabeza ya en el canal del parto, cuando se produce luego un descenso y paulatinamente se va a producir una flexión de la presentación. En este caso estamos hablando de la presentación cefálica, es decir, cuando se presenta la cabeza, que luego de la flexión hace una rotación interna para luego producir una extensión de la cabeza, una rotación externa y la expulsión del producto de la concepción. Ahí, en este gráfico, nosotros podemos observar que en la parte, en el numeral 1, se ha producido un encajamiento, es decir, la cabeza del bebé, en este caso conocido así como feto, pues ha entrado en la región pélvica, ha encajado la cabeza del bebé en el canal del parto. Una vez que se ha producido este encajamiento, pues va a producirse un descenso de la presentación, es decir, va a disminuir el fondo uterino, pues, y la presentación va a verse descendido. El fondo uterino se lo va a ver mucho más abajo del el reborde costal.
para luego pues producirse una flexión de la cabeza, en este caso pues en la presentación cefálica, y producir una rotación interna en el canal del parto. Estamos prestos prácticamente a que se produzca luego una extensión en el numeral 5 de la cabecita o de la cabeza de fetal, para en el numeral 6 producirse una rotación externa, y dentro de esta rotación externa inmediatamente pues puede producirse la salida del producto de la concepción, la salida del feto, que es lo que se conoce en el literal 7 como la expulsión. Inmediatamente que ha salido la cabeza, pues va a producirse una rotación de los hombros, la expulsión o la salida del hombro anterior, luego del hombro posterior, y obviamente pues la salida de todo el producto de la concepción. Es en la primera instancia se ha producido la expulsión del feto. Se puede decir que prácticamente la madre ha parido. Sin embargo, todavía está inconcluso el proceso del parto, porque luego viene la expulsión de la placenta. La placenta generalmente se desprende luego de 10 a 15 minutos en promedio de que se ha producido la expulsión del feto. Sin embargo, se puede estimar que se puede esperar hasta 30 minutos siempre y cuando no exista abundante sangrado. Hay algunos signos de desprendimiento placentario, como es la formación de una especie de apelotonamiento a nivel de la pelvis, la disminución de esta placenta que se ve como una elevación a nivel de la pelvis de forma dura, porque se está contrayendo el útero, el ligero sangrado que se produce a nivel de la vagina, el descenso del cordón umbilical, etcétera, que son signos que hacen prever que se ha desprendido la placenta. Luego de esto, pues, se producirán algunas contracciones y se producirá la expulsión de la placenta, que es lo que se conoce con el nombre de el alumbramiento. Bien, pues presentado así de forma general, lo que toca es el médico, la partera, el partero, etcétera, lo que hace es la atención del parto. Cuando se realiza la atención del parto, pues hay algunos protocolos que se deben tener en cuenta, como por ejemplo el lavado de las manos, la posición de la paciente, que se denomina una posición de litotomía, que es la posición clásica en la cual la mujer se encuentra como para un examen ginecológico sobre esta mesa ginecológica o mesa de parto, el vestido quirúrgico del médico, la colocación adecuada de los instrumentos, la asepsia y antisepsia del área perineal y obviamente pues el vestido quirúrgico de la paciente. Todo esto cuando realmente es un parto programado, es un parto en el cual ha existido un control, que la paciente ha entrado a la hospitalización en condiciones pues programadas de una labor de parto, y obviamente pues ha existido el seguimiento específico dentro del control de esta labor de parto. Muchas veces todo esto pues no es posible cuando la mujer llega en expulsivo, por ejemplo, es decir, cuando ya se ha producido el encajamiento y ya se ha producido prácticamente el descenso de la cabeza y está por salir el producto de la concepción. No toca más que atender a veces en emergencia, a veces en la camilla, subiendo a la sala de partos, etc. El expulsivo, pues el médico tiene que estar presto a este tipo de atenciones de emergencia. Han existido ocasiones pues que la mujer ha parido en el taxi o en el vehículo de transporte, etc. Cuando obviamente pues no ha existido una programación o no la paciente ha tenido una información adecuada sobre cuándo acudir al médico. Con estas indicaciones, cuándo acudir al médico, cuándo identificar o cómo identificar su labor de parto inicial, pues volvemos después del siguiente corte comercial. No se vayan, acompáñennos. Salud en su hogar. No me digas que quieres ayudarme, solo dámelo. Tranquila. ¿Tranquila? ¿Qué tranquila?
tranquila ni que nada, tú lo tienes. Un escándalo. No tendría que gritar si me lo das y dejas de parecer un criminal. Yo no tengo tu teléfono. Ay, no por tengo Dios, tu mírate celular. bien. ¿Qué le ofreces ¿Soy al mundo? ladrón por el uniforme? Ay, por favor. De toda la gente que está aquí. ¿Por qué me acusas? Yo Lo no fui. siento, amigo. ¿Qué? Es muy simple, solo quiero que lo devuelvas. ¿Tú me viste? ¿Me viste? Oye, yo sé que tú lo tienes. ¿Dónde están tus Obsérvate testigos? bien, obsérvate ¿Tus bien. testigos? ¿Qué? ¿Dónde? ¿Dices que me viste tú? ¡Oye! Dejaste esto en el baño. Salud en su hogar. Gracias, distinguidos amigos y amigas, por estar con nosotros en su programa de salud en su hogar. Bien, estamos regresando con el tema del parto, la labor de parto, y nos habíamos comprometido en dar algunas recomendaciones de cuándo acudir al hospital para su control inicial. Depende mucho si es que es una paciente primigesta, es decir, que tenga su primer embarazo, su primer posibilidad de parto, y obviamente cuando es una paciente secundigesta o multípara, es decir, cuando ya tiene alguna experiencia dentro de la identificación de los dolores y del desencadenamiento de la labor de parto. Hay algunas diferencias específicas de cuando se presentan por primera ocasión o en las subsecuentes, y obviamente pues estos están determinados por cada paciente. La presentación de la labor de parto es una presentación de forma individual. Existen semejanzas, obviamente, pero sin embargo, pues cada mujer tiene una forma mucho más rápida o más lenta de presentación de la labor de parto. Sin embargo, cuando la mujer ya tiene las semanas de gestación, que nosotros consideramos como a término, es decir, después de las 38 semanas de gestación, cuando se ha hecho el último control que tiene que incluir una ecosonografía para hacer una medición del tamaño de la cabeza fetal, siempre y cuando esté obviamente en presentación cefálica, pues en esta etapa pues damos las siguientes indicaciones para que ustedes las tengan en cuenta. En primer lugar, tiene que acudir cuando se presenten los dolores de parto. ¿Cómo usted identifica estos dolores de parto? En primer lugar, que puede existir una pequeña molestia a nivel de la región lumbar, que luego se traslada hacia la región pélvica y el abdomen, y que se traslada como una contracción uterina que es dolorosa en definitiva. Hay otras contracciones uterinas denominadas contracciones de Braxton Hicks o contracciones de una falsa labor de parto, cuando existen contracciones totalmente irregulares que no tienen una continuidad en las mismas y que presentan a veces ligero dolor o en su defecto ningún tipo de dolor. Hay que diferenciar de la contracción verdadera de parto, que es dolorosa y que se va presentando de forma cada vez más intensa, más continua, al mismo tiempo que va siendo un dolor menos soportable. Generalmente empiezan a presentarse cada 20 minutos, luego cada 15, cada 10 y así sucesivamente, hasta que se produce pues la expulsión del producto de la concepción. Debe acudir aproximadamente al hospital cuando se presenten contracciones uterinas de por lo menos cada 5 minutos o por lo menos 3 contracciones en 10 minutos. Si es que es primer embarazo, esto le dará el tiempo necesario para llegar a la clínica, al hospital, en donde va a ser atendida sin ningún inconveniente. Sin embargo, pues la recomendación específica que siempre damos es comuníquese con su médico en cuanto empiece a tener contracciones dolorosas y usted esté ya en un periodo o en una etapa de madurez fetal, ¿no? Bien, no debe por ningún concepto usted sangrar, y si hay sangrado pues debe acudir de forma inmediata con
o sin dolores de parto. No debe existir salida de líquido amniótico. Si es que hubiese salida de líquido amniótico igualmente, con o sin dolores, debe usted acudir de forma inmediata a la clínica o al hospital e ingresar por emergencia. Esto constituye una emergencia médica. Pero usted puede identificar una labor de parto cuando empiezan pues estas contracciones continuas que ya habíamos explicado en cuanto a la presentación de las mismas. Pues bien, una vez que ha ingresado al hospital, a la clínica, va a existir la preparación específica para el primer examen. El primer examen consiste realmente en la confirmación clínica y física, con el examen físico, de la presentación del producto de la concepción, es decir, si es que está de cabeza, si es que es una posición cefálica, si es que está encajada, y se hará pues un tacto vaginal para confirmar el borramiento y la dilatación del cuello uterino. Generalmente en las primigestas, dependiendo de los protocolos de cada hospital, se da el ingreso aproximadamente cuando está sobre los 4 centímetros de dilatación y sobre los 60% de borramiento. Siempre y cuando la frecuencia cardíaca fetal sea normal y siempre y cuando pues, no exista ninguna contraindicación para que se permita el avance en lo que se denomina el parto eutóxico o parto normal o transvaginal. En las secundigestas y en las multíparas, pues realmente aconsejamos acudir o contactarse con su médico inmediatamente se produzca la percepción de las contracciones dolorosas, porque pueden adelantarse en los procesos de dilatación y a veces pues no puede llegar al hospital. Así es que en cuanto presente usted dolor, en cuanto presente usted contracciones, comuníquese con su médico o acuda a los servicios de emergencia para una evaluación. Especialmente en las gran multíparas, es decir, en aquellas mujeres que tienen más de 4 o 5 partos, a veces incluso pues, pueden tener ligero dolor y ligeras contracciones y tener ya una muy buena dilatación, con lo que su parto va a ser mucho más rápido. Generalmente se estima que durará el proceso de dilatación en las primigestas alrededor de 10 a 12 horas, es decir, que el proceso de dilatación uterina será alrededor de 1 centímetro cada hora aproximadamente y variable realmente, dependiendo obviamente pues, de cada proceso de parto. Bueno, una vez que se ha producido pues, el ingreso, se hará el seguimiento, el partograma, es decir, la evaluación metódica y registrada de sus contracciones uterinas, de la frecuencia cardíaca fetal, de su presión arterial y obviamente de todo el proceso de borramiento y dilatación del cuello uterino. Hasta que pues, se llegue a feliz término y obviamente feliz término significa obtener un bebé y una madre totalmente sanas dentro de este proceso que es un parto eutóxico totalmente reconocido como normal. Bien, una vez que se ha producido pues, el parto y luego que se ha producido el alumbramiento, pues que son los cuidados maternos realmente, pues se dan los primeros cuidados del recién nacido. ¿En manos de quién está esto? Está en manos del pediatra y lo que el pediatra va a hacer es limpiar las vías aéreas, va a secar al feto, asegurar una temperatura adecuada, cubrir con sábanas tibias, hacer una profilaxis ocular, una profilaxis umbilical y presentárselo a la madre de distinta manera como la que habíamos nosotros observado, ¿no? Entonces ahí los cuidados del recién nacido que lo hace el pediatra para llegar pues a feliz término de este parto, ¿no? Como les habíamos dicho, lo más importante es obtener durante todo este proceso un bebé sano y una madre saludable. Bien, distinguidos amigos, hemos llegado al final de su programa de Salud en su Hogar. La invitación para que continúen con nosotros. Recuerden que pueden ustedes sintonizarnos a través del Canal 29, Telesucesos en televisión abierta, Canal 73 en cable y a través del Facebook del canal Telesucesos Quito y Telesalud.
Los números telefónicos han estado en pantalla, 0998-328-007 o el 2461-287, a los cuales ustedes pueden llamar para realizar sus preguntas, sus consultas. Estaremos gustosos de atenderles. Un abrazo y estamos en contacto en el próximo programa. Hasta entonces. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.